yo aquí en este auditorio vengo en South Summit y tal, se llena todo. Ok, pero los que somos aquí en familia, que estamos conectados por diabetes, yo creo que tenéis que acercaros sin vergüenza. Yo creo que... No os voy a preguntar. A los que estéis de la tercera fila para allá, os voy a preguntar. Los que estéis de tercera hacia aquí, no os voy a preguntar. O sea, tenéis una última oportunidad. Hay gente que en lugar de estar acercándose, se está poniendo abajo para que no los veas. No, están saliendo. Mira, hay alguien que está saliendo. Ha dicho, ostras, que este va en serio. Bueno, queremos agradecer a toda la gente antes de dar paso a Iker, que va a ser la persona que cierre este primer Emprende Diabetes, lo que hemos vivido hoy aquí, porque a veces solo hace falta una mañana para saber que hay gente trabajando para cambiar tu vida a mejor, ¿no? Y gracias no solo por vuestra presencia, sino también por vuestras ideas y por vuestra constancia. Seguramente mañana sea un día mejor para los pacientes con diabetes. La realidad es que todo esto son características que reúne desde hace años Iker, y yo tengo la suerte de coincidir con él mucho en Valencia, que es fundador y CEO de Zubi Group y con quien vamos a tener el privilegio de cerrar esta primera edición de Emprende Diabetes. Así que es todo tuyo el escenario y la gente sigue sin bajar, así que ya te apañarás. Yo voy a ir muy al grano, ¿no? Además, como tengo movilidad, voy a ir por ahí. Lo que sí que os voy a pedir un favor es, como se ha alargado, si hay alguien… Yo lo que no quiero es que nadie entre en hipo porque vamos a llegar más tarde a la hora de comer. Entonces, si alguien no tiene lo que necesita al lado, que por favor coja prestado, pida a quien se rodea. Aquí yo creo que todos, ¿no? Yo creo que no. Aquí se permite mirar los móviles, comer en auditorios, que suene cualquier alarma cuando toque. Entonces, esto… genial. Bueno, yo voy a ir muy rápido y yo al final mi objetivo es más que todo, y empezando por el final, yo creo que es animaros y al final transmitiros que uno puede alinear su camino profesional con aquello que le motiva. Que son, yo creo, los casos de ejemplo que hemos visto, ¿no? Y a veces parece que emprender tiene que ser algo como muy tecnológico, muy escalable y muy tal. La realidad es, al final, oye, yo quiero alinear mi trabajo con aquello que me importa, de la manera que yo lo vivo y con un proyecto que puede coger muchas formas y muchos matices, ¿no? Y esto es, en cierta manera, ha sido lo que me ha pasado con el mundo de diabetes, y os quería pues, contar un poco de dónde vengo y a dónde voy en este mundo. Y con eso, pues bueno, si os abre un pequeño mundo a los que ya no estáis los que no estáis todavía profesionalmente activos en este espacio, y decir, oye, pues igual hay una posibilidad de involucrarse, de colaborar, que igual es tu trabajo a tiempo completo, a veces no, ¿no? Pero yo creo que renunciar a dedicar nuestro tiempo profesional a aquellas cosas que nos importan, pues es una pena, ¿no? Y creo que siempre hay oportunidades de darle la vuelta. Bueno, yo soy Iker, desde hace 15 años llevo emprendiendo inicialmente, últimamente también invirtiendo, ahora desde Zubi, y mi historia, bueno, yo ponía aquí lo de antes de, ¿no? Esto es como antes de Cristo, después de Cristo, yo amo antes de diabetes y después de diabetes, ¿no? Yo creo que a todos nos ha cambiado la vida, y en mi caso fue, ¿no? El 22 de abril de 2022, cuando me cambió esa situación. Y casi, pues, antes de diabetes era una vida, pues bueno, pues bastante lineal, ¿no? Una persona inquieta. Monté mi primera empresa hace 15 años, desde MIT, entre Boston y Estados Unidos. Fue como mi máster del emprendimiento. La empresa terminó saliendo a bolsa en Nasdaq, fue la primera empresa de origen español. Y en 2013-2014 volví a Valencia y creé Zubi Labs. Creé Zubi Labs pensando en cómo poder utilizar la empresa como instrumento para resolver retos sociales o ambientales que nos importan. Y más que igual lanzarme a crear una empresa y ser el CEO, lo que yo quería desde aquí era cofundar empresas. Es decir, conjuntamente con otros emprendedores poder crear empresas desde cero. Inicialmente, también hice algunas inversiones de Angel y tal, y la verdad es que me ilustró que hay muchos tipos de empresas en el mundo, ¿no? Y es verdad que cuando estás expuesto a cosas muy diversas, pues te abre la mente y ves que el mundo es mucho más plano y que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y en este caso, Zubi, desde Valencia, me puse a pensar en qué cosas me importaban a mí, empecé a buscar colegio para mi hijo, me llamó mucho la atención los colegios que yo visitaba en Valencia, me recordaba mucho como yo había estudiado bastantes años antes y no el tipo de educación que igual quería para mis hijos. Entonces, en ese proceso, pues me lancé y básicamente creé un colegio en Valencia, que es Imagine Montessori School, que hoy tiene más de 400 niños, con una educación pues, mucho más personalizada y orientada por los intereses y motivaciones de cada niño.
y que cada uno pues, encuentre su camino y también pues, teniendo en cuenta muy presente la sostenibilidad en todo eso. Cuando empezamos ese proceso, también me di cuenta que bueno, alrededor de los colegios se genera una comunidad. Y en ese proceso de generar una comunidad, y esto es como la versión reducida, al final pensé, ¿por qué no pasar de un colegio a una escala incluso mayor? ¿Por qué no crear un barrio alrededor de un colegio? Y eso fue el proyecto de Barrio La Pinada, que iniciamos en 2017 y está todavía en proceso de diseño, donde al final pues, podemos crear un entorno que facilita la vida a la gente a vivir de manera más sostenible. Y cuando empezamos ese proceso, pues empezamos a ver que muchas cosas no estaban resueltas. Y entonces dicen que tengo un problema de estarme quieto y tranquilo. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a generar otros proyectos en torno a Barrio La Pinada y Zubicities, que se llama hoy como la iniciativa de reinventar las ciudades para que sean más sostenibles, más humanas, más inclusivas. Y a partir de ahí empezamos a ver cosas que no funcionaban, como por ejemplo que los edificios no se construyen de madera, que los residuos terminan en los vertederos cuando se le deberían dar una segunda vida. Y de ahí surgió pues, bueno, toda una iniciativa en zona abierta. Empezamos a darle vida al espacio que es la Pinada Fan. Ahí, si os acercáis por Valencia, pues hay música en vivo, etcétera, etcétera. Y estoy haciendo la versión express, para que nadie me entre una hipo. Y entonces, de ahí empezamos a montar otras empresas. Hemos montado otra docena de empresas, lo que hemos colgado desde Zubilabs, como nuestro venture builder, es decir, desde donde cofundamos empresas, invertimos en esas empresas, pero nos sentimos sobre todo cofundadores, no meramente inversores. Y de ahí ha surgido todo un abanico de empresas. Últimamente la que me tiene muy ocupado es Mateco, es una fábrica que estamos montando en Valencia para la producción de hidrógeno verde, en base a nanotecnología, que es una spin-off de la universidad, y todo un abanico de cosas que no voy a coger carrerilla. Llegamos a COVID. Y el problema de COVID es que nuestro propósito sonaba fantástico, esto de montar empresas, pero claro, cuando estás viendo empresas pasarlo fatal y morir como moscas alrededor tuyo, pues igual lo que necesitas igual no es tanto montar empresas, sino más bien apoyar financieramente a otras. Y así es como nace Zubicapital. La idea de poder invertir en empresas de terceros que nosotros no hemos creado. Y en ese momento lo que creamos es el primer fondo de deuda de Venture Debt paneuropeo enfocado en empresas de impacto, donde pues, inicialmente estábamos invirtiendo en ciertas empresas para salvar empleo, básicamente, y después pues, ha crecido una estrategia más amplia, paneuropea, con todo tipo de empresas. Lo que sí que nos abrió igual la ventana a decir, oye, pues podemos usar también nuestros recursos, nuestro capital, para invertir en empresas de terceros. Y precisamente, recientemente anunciamos otro fondo para etapas iniciales, un Angel Fund paneuropeo también, con el objetivo de fomentar no solo empresas de impacto, sino la diversidad, la inclusión social y, en empresas incipientes, ¿no? Y de ahí, bueno, en 2022, viendo que había hecho un poquito un Frankenstein en cierta manera, pues al final dijimos, bueno, aquí tenemos una serie de unidades de negocios, vamos a poner un poco de orden, ¿vale? Una cosa es el grupo, otra cosa es la parte educativa, la parte de Zubicities, la parte de creación de empresas y la parte de capital, ¿vale? Eso es vida bastante... Bueno, diría yo, esa ha sido mi parte de vida más lineal, ¿no? Diréis, joder, pues no parece lineal, ¿no? Vale. Y esto es lo que éramos, ¿no? Somos unas 250 personas, es una foto de parte del equipo, todos como muy comprometidos. 22 de abril de 2022. Bueno, eso es la fecha que es como mi después de diabetes. La realidad es que se estaba gestando ya un poco antes, ¿no? Todo esto, como sabéis. Entonces, en el momento, este es Endika, es mi hijo, ahora tiene 10 años, tenía 8 años en ese momento, pues felizmente, ¿no? Pues la infancia, etcétera, etcétera. Incluso me acuerdo que justo veníamos de pasar unos días en Burdeos, que mi hijo no paraba de ir al servicio, de querer comer, de querer beber, incluyendo si eran cosas como golfes y tal. Claro, ahora pienso, madre mía, el chute de azúcar que estaba metiéndose ahí. Y yo digo, pues bueno, es un niño, es un poco impaciente, esto de las ansias, etcétera, etcétera, ¿no? Que os voy a contar a los padres. Y después cuando volvimos, ¿no? Y además estaba en Madrid ese día, que me llamó mi mujer y me dijo, oye, que nada, hemos pasado por ahí, parece que tiene por las nubes la glucosa, vamos al hospital directamente y desde ahí pues lo ingresaron. Y bueno, y esto es un poco la sensación, ¿no? No sé si los que... Sobre todo porque se habla mucho de personas viviendo con diabetes, pero yo no digo no solo los que tienen diabetes, sino el impacto en todo el entorno es brutal, ¿no? O sea, como padres, lo que no creo... Yo no he visto un estudio de impacto de esperanza de vida en los padres que tienen hijos con diabetes. Eso sería interesante también, ¿no? Dentro de los cálculos económicos también de desplegar tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al principio, pues bueno, ¿qué os voy a contar, no? O sea, al principio es el shock, ¿no? Después empiezas a decir, esto de verdad está pasando. Después empiezas a leer todo lo que puedes al respecto. Y empiezas a descubrir todo ese mundo, ¿no? Que es que yo casi lo veo como
tengo 2 hijos, pues es como tener un tercer hijo que nunca crece. Eso es un poco mi sensación. Y posiblemente, pues, ¿no? Pues yo diría que hasta estando más adicto a mirar el móvil y la aplicación de mi hijo que los adolescentes con redes sociales, ¿no? Y después de ese lío inicial, ¿no? De, bueno, ¿de qué va todo esto? ¿Cómo empiezas a aprender? ¿No? Y empiezas ya con el tiempo a aprender, ¿no? Lo de la pizza por la noche, fatal. Entonces esto lo empiezas a aprender. Y que cada día es distinto y intentas crear como tus reglas, ¿no? Y va cambiando y la verdad es que apoyándome también hablando con gente, bueno, de ese lío inicial empieza a surgir un cierto orden, ¿no? Empiezas a encajar, ¿no? Ya pasas ese periodo de duelo inicial y empiezas a asumir que esa va a ser tu vida a partir de ahora, ¿no? Es otro tipo de vida y es parte de ti, de tu familia, de tus seres queridos. Y tienes que vivir con ello. Tienes que vivir con ello. Entonces, en ese momento, cuando yo me pongo a hablar con gente, también pienso qué puedo hacer yo al respecto con todo esto, ¿no? Y entonces empiezo a hablar pues, con investigadores, con José Chu está por aquí también, me acuerdo que hablé con él, con startups, te cruzas con startups que están haciendo cosas interesantes y te das cuenta, como comentaba José Luis, que es que, por ejemplo, el tema de la financiación pues igual no es tan fácil, no es tan obvio. Y que, bueno, como otros sectores, pues tienen las empresas una serie de necesidades, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento dije, bueno, pues igual puedo hacer algo profesionalmente, ¿no? O sea, yo no soy médico, intento con estas cosas hacer mi máster de diabetes, pero no soy médico, pero igual también puedes jugar un papel rellenando un hueco dentro del ecosistema, construyendo sobre lo que tú igual sabes o conoces o lo que te motiva, ¿no? O sea, que creo que aquí podemos jugar, ¿no? Y puede ser, como hemos visto, ¿no? O sea, desde la moda, cómo puedes contribuir, ¿no? Y yo encontrar una riñonera fantástica para mi hijo, pues la verdad es que me simplificaría la vida, ¿no? O sea, aquí yo creo que podemos sumar todos, ¿no? Y entonces en ese proceso de dar orden, decido que me gustaría el poder de alguna manera invertir en este espacio y ayudar a empresas incipientes y por ese camino me cruzo con Jay, que también vive con diabetes. Él, casi 30 años, que está basado en Londres, súper motivado. Y es un poco pues, ese alineamiento de, bueno, pues él venía invirtiendo en cosas de health, no solo en diabetes, pero evidentemente muy motivado con diabetes, ¿no? Y después José, que lidera Zubi Capital, que también ha estado muy involucrado y apoyando toda la iniciativa, ¿no? Y empezamos pues, a asistir a eventos como este de Valencia y decidimos que bueno, pues tiene sentido el movilizar capital e invertir en empresas de tipo muy distinto. Es verdad que de una perspectiva de venture, ¿no? Es decir, las empresas requieren distintos tipos de financiación. Cuando piensas en venture, pues requiere una cierta escalabilidad, una cierta ¿no? que pueda llegar a un cierto tamaño, etcétera, etcétera. Y de ahí le damos forma y decimos, vale, pues ¿qué ángulo vemos aquí, ¿no? Pues primero, evidentemente la cura, que conecta mucho con biotecnología y medicamentos, etcétera, etcétera, pero también el diagnóstico, que yo creo que es un gran reto a día de hoy, y especialmente cuando empieza a haber soluciones que pueden retrasar el debut, pues empieza a ser más relevante el diagnóstico. Y después el vivir mejor, ¿no? O sea, al final, ese mientras tanto, y lo que nos damos cuenta es que conecta con la salud mental, con la alimentación, con el ejercicio, con todo, ¿no? Y esto desde el punto de vista de industria, pues sí, hay un elemento de más biotecnología, hay un punto más de medtech o dispositivos médicos, de salud digital, de alimentación y foodtech. Esta es la idea. ¿Y cómo lo queremos estructurar? Pues haciendo inversiones entre 250.000 y 2 millones, con un enfoque totalmente global, asumiendo que lo que queremos es estar conectado con las mejores oportunidades que pueden generar más impacto y donde nosotros podemos generar más adicionalidad, desde fases muy incipientes, como puede ser seed, hasta series B, que son como cuando ya están en fase de crecimiento. Inicialmente liderando rondas y después más siendo como los inversores que quieres tener sí o sí si estás en el mundo de diabetes, ¿no? Porque te pueden ayudar, te pueden abrir puertas y te pueden mantener enfocado. Y esto es un poco como la teoría. Ya hemos hecho nuestra primera inversión, que es Ancilia, donde hemos invertido 500.000 en una ronda de 5 millones, pero hemos posibilitado que dediquen tiempo a diabetes tipo 1. Entonces, ellos, digamos, ya tenían una serie de indicaciones, pero el hecho de tenernos a nosotros les ha añadido, ¿no? como caso de uso, diabetes. Y ellos están trabajando en usar CRISPR
y en esa relación entre la microbiota y el sistema inmune, en eso concreto, ¿no? Esto es un ejemplo concreto de la primera de la que esperemos que sean muchas inversiones que vamos a hacer en este espacio a nivel global. Y lo que sí que queremos es no solo hacer inversiones, sino realmente movilizar una comunidad alrededor de esto. Y vuelve al punto de que yo creo que podemos alinear nuestros recursos, también nuestro capital, en aquellas cosas que nos importan, pero también todos desde nuestro lado profesional podemos contribuir, ¿no? Y lo que queremos crear desde aquí también es una red, no solo conectar pues, con fundaciones, por ejemplo con GDRF, con Diabetes Cero, con quien ya colaboramos, usar plataformas como Innodia, donde Jay es muy activo, sino también cómo podemos involucrar a la gente que puede incluso soportar a estas empresas, apoyar de alguna forma, pueden ser mentores, pueden ser advisors, pueden ser lo que sea, ¿no? Para poner en valor. Lo que queremos crear es una comunidad alrededor de ello, ¿no? Incluso hemos creado una web, que tenéis ahí, la de zubi.group diabetes, donde decís, ostras, me gustaría de alguna manera echar una mano en esto, decidnos sola, ¿no? Y nos encantaría después de alguna vez ver formas que os podemos involucrar para ir más rápido en ese sentido, ¿no? Y bueno, y Fundación Felisa, que todavía no le hemos dado mucho bombo, pues la iniciativa familiar también, que desde el lado más filantrópico queremos involucrarnos en este mundo, ¿no? Y contribuir donde podamos. Y esa es la versión express. Entonces, ahí tenéis mi email también, tenéis el de Jay, ¿no? Yo creo que igual hoy nos descubrís, no sé cuántos de vosotros conocía a Zubi antes de yo hablar, antes de empezar a hablar. ¿Conocíais? Entonces, pues si es la primera vez que escucháis sobre nosotros estamos muy comprometidos. Yo creo que es como esto, la relación con diabetes, ¿no? Especialmente tipo 1, es muy a largo plazo y nosotros vamos a estar aquí. Espero que sea un descubrimiento la primera vez que nos conocéis, pero nos vais a ver mucho más, ¿no? Y además queremos estar como muy permeables y muy abiertos para realmente poder ayudar. Y en este camino, igual no montando proyectos desde cero, pero siendo una plataforma que permite también el acelerar y el impulsar y que, ¿no? que generen más impacto más rápido otros proyectos con los que podemos involucrarnos conjuntamente como una comunidad. Y con eso os quiero dar las muchas gracias. No me voy a alargar más. Bueno, yo quiero despedirte oficialmente, Iker. Has pedido decir hola, soy el primero en decirte hola y en poner la comunidad del Diabetes Experience Day, como has visto hoy, a tu entera disposición, que es una comunidad un poquito más amplia que los valientes que se han quedado aquí retando la hora de comer. Sí, sí. La conoces porque has estado, la vas a ver también mañana y afortunadamente hemos podido registrar y grabar esta ponencia que emitiremos evidentemente con toda nuestra comunidad, porque esta es una ponencia que tendría que haber estado también en el Diabetes Experience Day y eso me lo apunto como un deber que tengo que hacer, ¿vale? Porque creo que te tienen que escuchar muchas más personas. Entonces, encantados de evangelizar. No lo descartes porque si estás por aquí mañana igual saco un hueco para que nos lo puedas contar otra vez y se lo puedas contar a toda la gente que está aquí. Esto hemos olvidado. Fíjate, en Alicante fue hace 2 años cuando estamos aterrizando en este mundo, decir, bueno, pues, ¿no? el acercarnos, el descubrir, el ver. O sea, fue como la primera vez que mi hijo descubrió que, oye, que hay niños viviendo con esto, que tienen bombas, que está bien, que todo es ok, que corren, que saltan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que súper agradecido a esta comunidad y gracias por darnos la oportunidad. Muy bien, pues os dejamos comer a todos. Gracias, Iker, de verdad. Nos vemos esta tarde, a partir de las 6. Hasta luego.